Hola. Buenos días, profe. Ay, ya, gracias. Buenos días, profe. Hola. Si no Profe, es así como dice la profesora, tal vez ya han cursado con ella o estarán por cursar con la Zoila Ruiz. Dice que para ella las clases en línea son como sesiones de espiritismo. Es decir, como un golpe, dos golpes, ¿no? Como que uno solamente está en medio de los espíritus. Y le decía, cuando le vi y ella me contaba esto, que esto no me pasaba a mí, entonces no hagan, ¿no es cierto? Que experimente esta sensación de la profesora Ruiz. ¿Ya cursaron con la Zoila? ¿O estarán por cursar? ¿No es cierto? No lo creo. Todavía yo misma, entonces. Bueno, a ver qué ha pasado en este mundo. nada, solo que Guillermo Lazo volvió de China ya. Y no hizo nada en China. Bueno, para empezar, pues agendó este viaje a China en uso, además de este medio de transporte aéreo, en uso del avión presidencial que él juró al pueblo ecuatoriano no subirse ni un segundo y que apenas él llegue a la presidencia lo va a poner a la venta, pero que él ahí jamás se va a subir. Bueno, se ha cansado de usar el avión, incluso para sus operaciones. En esta ocasión hizo su legítimo derecho como presidente, por supuesto, del uso del avión, más allá de lo que él haya jurado. Y se fue a China con una comitiva, ¿no? Según decían, se había ido hasta la China para tratar de arreglar estas cosas que hizo Rafael Correa, porque siempre Correa tiene la culpa. Y me refiero a la negociación del petróleo. Entonces, dentro de su comitiva, su delegación, estaba la esposa. Sin que ella tuviese una agenda, una participación, algo que resolver en China, ¿no? Sin embargo, todos los de aquí presentes pagamos sus viáticos de movilización hasta la China. Ha llegado la señora. Y pues realmente lo que sí hicieron, el matrimonio Lazo, es decir, Guillermo y María Dolores, es asistir a la inauguración de los Juegos de Invierno y también al ballet de Pekín. Dicen que las entradas al ballet las ha conseguido gratis en una, en un contacto que había tenido con alguien de cultura en la China. Pero ni siquiera se le ocurrió a la señora, digamos, hacer una gestión para que venga el ballet chino al Ecuador y se presente. Algo no nada. En última instancia, quienes realmente dicen que todo, mejor dicho, quienes critican a un sector de la población que, como nosotros, por ejemplo, accedemos al derecho de la educación pública, me refiero a la educación universitaria, dicen que nos gusta todo gratis. A nosotros, quienes podemos acceder al sistema de salud pública, nos dicen que nos gusta todo gratis. Los señores que han logrado capitalizar, ¿no es cierto?, un importante patrimonio económico, pues les ha gustado todo gratis, teniendo todos los recursos del mundo para pagarse su entrada. Luego, también dentro de la comitiva, dicen, estaba incluido el ministro de Industria, pero por supuesto. Solamente que el ministro de Industria tuvo también un acercamiento, un contacto con la autoridad china, pero vía Zoom. Entonces, ¿para qué se fue a China? Llega un presidente, me refiero al señor Lazo,
último quédese casado, ¿no? Pero se encuentra con el chino y le felicita al chino por los 100 años del Partido Comunista. Para ellos no hay una democracia porque solamente hay un partido en la China. Para ellos esa propuesta para gobernar es, digamos, execrable, por decirlo menos. Y sin embargo, le felicita. Por último, no diga nada, ¿no? Mientras tanto, eso sí, a la inauguración de los Juegos fueron. Mientras tanto, aquí hay derrames de petróleo, aquí se han caído las carreteras, aquí ha habido aluviones que se llevó un barrio o dos barrios casi enteros. Y sí, aquí matan a las personas todos los días en la calle. Cotopaxi, profe, está pasando un invierno terrible. Sí. Mientras aquí pasa todo esto, el otro ha ido a China, pero, y contentísimo, porque antes de ayer han hecho una mesa técnica, pero escuchen, una mesa técnica en la Universidad Central, no sé, también la universidad se presta para esto, por el tema del aluvión en la Gasca. En esta mesa técnica estaba el presidente Lasso, estuvo el rector Sampertegui, estuvo el alcalde Guarderas y creo que Zapata. Dice, ¿qué saben los señores sobre lo que se necesita si todos los que he dicho, incluido Sampertegui, se han lavado las manos? Sampertegui con la menor responsabilidad, solo prestándose para el sainete. Pero eso sí, les hubiesen visto con los cascos protectores de los obreros en la cabeza para la foto, mientras estaban sentados en la mesa técnica, donde habían unos directores de ambiente del municipio, pero sabemos cuál es la postura del municipio frente a lo acontecido en la comuna y la Gasca. Entonces uno dice, ¿qué está pasando? ¿No? Entonces ahí el señor Lasso dice que los chinos han dado, me parece que $100,000, una cosa así, para que se ayuden en el barrio. Eso es lo más que ha traído el presidente Lasso. Ha ido a hacer negocios, también dice, para la exportación, ¿no es cierto?, desde el Ecuador hacia la China de la pitahaya. Si estoy equivocada, por favor me corrigen. Pero hasta donde entiendo, la pitahaya viene de la India, que les queda más cerca, y esos indios tienen una comercialización brutal, ¿no es cierto? Entonces, ¿en serio se fue para eso? ¿O escondió todo para asistir a los Juegos de Invierno y seguir acariciando su ego y su vanidad? Mientras aquí, no tengo ni que decirles lo que pasa. Es tenaz. Si estoy equivocada, ¿alguien sabe qué resultado importante, efectivo, real ha traído el presidente Lasso con su visita a China? Es decir, es posible que yo no haya leído, no haya escuchado, no haya visto. ¿O es todo lo que hizo? Es todo lo que hizo, creo. En total, una vergüenza. Cuando era candidato, el señor dijo que, primero dijo que en 100 días iba a arreglar el país. Después dijo que no, que él y su equipo van a arreglarlo en 100 minutos. Y sale, antes de ayer creo, diciendo que él en un año no puede arreglar lo que ha pasado en 15 años y que el correísmo y no sé qué. Disculpen, él quiso ser presidente. Él sabía muy bien cómo estaba esto. Eso le iba a decir, profe, sabía que ya había la pandemia y ahorita el petróleo está a buen precio y no hay obras para nada. Así que Súper buen seguimos igual. precio. Y Y tenemos el caso de las vías que cada vez están más destruidas y es donde quiera que está así. Incluso se paga peaje por
por un avión mal estado. Eso es lo que quieren, entre otras cosas, privatizarlo todo, pero todo. No dieron mantenimiento, no hicieron nada, porque esto no es del año de, digamos, de Lazo, sino son los 4 años del otro, que dice que él quiere ser el asesor directo de Zuckerberg o de Musk para decirle, por ejemplo, a Zuckerberg y darle unas ideas para su diseño del metaverso y que sea así más o menos como Avatar. Yo pensé que era un meme, pero ha sido en serio. Ese ser humano nos gobernaba, qué miedo, qué vergüenza. Esto ha dicho en Paraguay, a ver en el Uruguay, que ha tenido una invitación desatinado de quien le invita también a este hombre. Entonces él quiere hacer una Pandora y dice que tiene muchas ideas para que las personas que tienen un impedimento como él, por ejemplo, ¿no es cierto? Para caminar, porque es inválido, es porque él ha visto la película del Avatar. Y entonces ahí también había un inválido y cuando iba a Pandora no era inválido. Y él dice que eso le quiere decir a Zuckerberg para que ponga estas sus super ideas en el metaverso. Pero es en serio lo que les digo. Y sin ninguna vergüenza, dice este señor. Me espanto. Bueno, la delincuencia brutal, sin tregua. ¿Qué más ha sucedido? Ayer en el Consejo de Participación Ciudadana, donde quien preside el Consejo había, digamos, como suspendido una sesión y había postergado, pero había convocado para la semana que venía. Entonces, 4 amiguis se han juntado del Consejo de Participación y han dicho, bueno, reunámonos sin la presidenta y aquí nombrémonos quién va a ser el presidente. Entonces, así mismamente han hecho y pues se han elegido y han dicho, ya tú presidente. En estas llega la presidenta y les dice, esto no puede ser, esto es ilegal, ¿no es cierto? Y los otros le dicen, ya calle, vea, usted ya no es. Esta acción es determinada desde el gobierno, ¿no? Entendiendo la distancia que debiese existir entre el Consejo de Participación y el gobierno. Porque claro, mucho dicen, o he podido leer la opinión de algún analista, y encuentran que a partir de la vía del Consejo de Participación Ciudadana podrían obtener un camino más seguro, más directo, digamos, para sus pretensiones en aprobaciones de leyes y decretos y dejando de lado a la asamblea comandada por la muy competente presidenta Llori y el denunciólogo Villavicencio. Entonces, para que no les estorbe esa asamblea, pues ellos han querido hacer esta jugarreta en el Consejo de Participación. Ahí están en una pugna de poder y todos los demás, bien, gracias. Antes de irse a China, el presidente Lazo determinó, o se le ocurrió, o cumplió con los suyos y con su gente, y me refiero a aquellas personas que hasta el más humilde de ellos tiene una finquita, un barquito pesquero, ¿no es cierto? Ya, a ellos me refiero. Que todos estos cobros del sistema financiero a los clientes, que todos los cobros que se requieran desde el sistema financiero hacia los clientes para la atención del mismo son legales y no tienen que pedir permiso a nadie. Pues entiendo que la mayoría de tarjetas ya ha mandado en su nuevo corte de estado de cuenta, pues ya el cobro del servicio por tener la tarjeta. Algunos dicen que son como $70 anuales, 36, pero fíjense ustedes qué es lo que están haciendo con nosotros, ¿no? Gracias, así nomás. ¿Algo más, queridos compañeros? No más. Con lo que acaba de decir, solo puedo decir viva la patria. Viva la patria. Es terrible esto, de verdad. Vean,
quienes tengan hermanos, primos, digamos, personas cercanas, amigos, hijos de los amigos, que van a la escuela, a la escuelita, o que van al cole, sabrán que creo que el 95% de esas instituciones que abrieron las puertas del lunes de forma obligatoria, porque así dice la ministra, la misma ministra que dice va a abrir un programa para que apadrinen a los niños, a los pobrecitos, ¿no es cierto? Para que los que más tienen les den a los pobrecitos y que la educación sea para esos pobrecitos. Cuando el Estado es el encargado de garantizar una educación de calidad y digna, y no la miseria ni las migajas de ninguno que quiera evadir los impuestos que le corresponden por su rentabilidad, que en muchas ocasiones es hasta en perjuicio de sus mismos empleados, pero ni con el perjuicio y todo, ¿no es cierto? Porque a veces les gana, así como los duendes, ¿no? La codicia. Pero bueno, estas instituciones de educación no estaban en condiciones de recibir a nadie. Yo la verdad tengo mi hermano de 7 años en la escuela y, o sea, cuando se lo va a dejar en la salida es un caos. Y una tía decía que para que los niños puedan asistir a semipresencial ellos tuvieron que hacer informes, es decir, tantos metros cuadrados para cierta cantidad de niños, de un momento a otro vuelven a presencial, todo ese papeleo va a la basura. Y para ahorita tener afuera de los colegios una aglomeración de padres de familia que ni hay ni cómo retirar a los niños porque todos están amontonados en la puerta porque no hay ni cómo pasar. De verdad que sí, sí es un caos. Ni siquiera han barrido los colegios y las escuelas. Sí, llegaron el lunes y ni siquiera estaban barridas las aulas. Y vamos al tema de los baños sin uso tanto tiempo, o sea, imagínense. Sí, sin nada. Sin papel higiénico, sin jabón, sin nada. Pero ni siquiera han barrido. Por favor. Pero eso quisiera. Creo que finalmente Lazo llega a cumplir su deseo vanidoso de la presidencia, auspiciado por los suyos, pero sostenido en lo que llaman a muchos, sin intento de defender ni nada a nadie, porque cada uno, pero de lo que muchos podemos llamar florindos, nuteleros de medio pelo o poco pelo para moño, quienes no lograron mirar realmente lo que suponía esta decisión para sí el desarrollo y progreso de esta patria en igualdad de condiciones. Fíjense ahora, para que quienes necesiten sacar el pasaporte han puesto un nombre, Pasaporte Express. Si quiere Express, tiene que pagar $150. Es más caro. Pero bueno, ahí cada uno ya. Muchos también, ¿no es cierto?, con la reforma a los tributos, ¿no es cierto?, de la ley tributaria y ya tienen sus descuentos de los sueldos, ya no les ha gustado tanto el presidente Lazo, ¿no? Pero no sé cuándo lo vieron antes. Ya nada. ¿Algo más? No más. Bueno, algo que ha llamado mi atención y que he estado buscando, porque si uno no busca información en medio, no sé, ¿no? Es complicado como emitir un criterio o algo. Y me refiero a la gira en la América o en las Américas de Bad Bunny. Y entonces yo he mirado, ¿no es cierto?, lo que ha pasado en muchas ciudades que están dentro de la gira de Bad Bunny en la preventa, ¿no es cierto?, en la venta de los boletajes. Y realmente digo, ¿qué tiene Bad Bunny que está causando esto? Entonces, ¿qué ¿Sabes qué me hizo hace? acordar, profe? ¿Ah? Yo antes estaba andando en Facebook y había un chico que había hecho una publicación, que había una mujer joven que decía, vendo mi virginidad por el concierto de Bad Bunny. Imagínense a lo que está llegando la gente. No, eso es poco, creo, ¿no es cierto? Es brutal. Y entonces, claro,
Digo, ¿qué gusta tanto de Bad Bunny, no? Entonces, finalmente creo que he llegado a la siguiente conclusión. Mía, cada uno. Bad Bunny no es tanto y cuanto, ¿no es cierto?, lo que canta, sino lo que representa. Y digo lo que representa para el género, porque si algo está claro en Bad Bunny, es que no es un reggaetonero o trapero cualquiera, como cualquier otro. No. Es decir, está marcando algo, ¿no? Lo que todavía no lo tengo muy claro, y si alguien me puede ayudar, yo agradecería, es finalmente, ¿qué es ese algo que le permite ni siquiera considerar lo que canta, sino lo que representa en sí mismo? No sé, tal vez digo y acaso, que Bad Bunny finalmente no está dentro, ¿no es cierto?, como de esa industria respecto al género, haciendo una producción, digamos, de mercancía, de venta, vendedora, ¿no?, marketingada, sino más bien, y digo, es posible que yo esté equivocada, por eso digo, por favor, si no estoy entendiéndolo bien, déjenme posibilidad de hacerlo. Pero encuentro que Bad Bunny es así como más bien militando en la vereda de enfrente, digamos, respecto a la industria y hacer una mercancía, porque dice lo que quiere. No creo que tiene una disquera así como dueña de él, de su imagen y de sus cosas. Creo, digo, no estoy muy segura. Y hace una diferencia con J Balvin, con qué sé yo, ¿no es cierto?, con el Anuel AA, ni por más Karol G, y con otros, ¿no es cierto?, de sus, digamos, de su línea, ¿no? O sea, finalmente logra en lo que tal vez mucha gente que está como en el negocio de la música, hacer realidad esto de, bueno, en principio me puedo vender, pero toda vez que yo tenga lo que quiero, no me vendo a nadie. Y tal vez eso es Bad Bunny. Nah, ¿Qué cree? ¿Qué es Bad Bunny? o Y sea, con eso mal. él, ¿cómo que será que él tiene algo como místico detrás? No sé. De Bad Bunny. Sí. Sí, ¿no? Es que es algo, ¿me entiendes? Es brutal lo que está, o sea, creo que en su género, en lo suyo, eh, nadie ha logrado lo que está logrando Bad Bunny, ¿no? O sea, si alguien puede ver, por ejemplo, esos mexicanos, llevan desde el lunes, hoy es jueves, desde el lunes en la fila para tener una entrada a Bad Bunny. O sea, no. ¿Qué es, no es cierto, Bad Bunny? O sea, ¿qué? Y cuando me pregunto qué representa, es posible que represente lo que les acabo de decir, ¿no? Pero y luego, eso que honestamente, cada uno, creo que hay un primer reggaetón y luego hay un reggaetón de una desgracia, ¿no es cierto? Entonces, un primer reggaetón me gusta, a mí personalmente, me gusta mucho la calle 13, o sea, me gusta la 13, ¿no? Veo mucha fuerza en Insurgente, ¿no es cierto? Mucha fuerza, mucha militancia, muy fuerte, ¿no? O sea, chévere, fuerte. Pero luego nada, ¿no? Y luego lo que empieza como a desatarse con el reggaetón, y me refiero, por ejemplo, al trap. Y no sé si alguien ha escuchado a un cantante argentino que se llama Elegante. ¿Alguien ha escuchado a Elegante? Una belleza. ¿En serio, dicen? No, Uno, pero aquí tenemos buenos gustos. sí, está todo bien, pero elegante, termina rompiéndolo en la Argentina, pero de una manera brutal. Sale de la villa y esto, pero en serio que elegante,
No te están ni siquiera contando una historia, ¿me entiendes? En su canción, ¿ya? No canta, ¿no? Habla y no habla ni muy bien. Pero sin embargo, o sea, ha superado, creo que hasta sus propios sueños, ¿no es cierto? Hay una cantante también argentina, me parece que es María Becerra, puede ser, muy, muy jovencita de trap también. Me parece que ella sale de ser una youtuber y empieza a como a incursionar en la música, que también la ha roto, ¿no? No creo que no tiene más de 7 años. Pero todos, absolutamente todos, o sea, con una carrera como Jane Balbi o con el Anuel AA, todos son nada al lado de Bad Bunny. Ya nada, profe, yo solo sé decir que suspendieron el concierto de Mago de Oz aquí en Quito. El Mago, ¿nunca has visto al Mago o ya lo has visto? No, sí quisiera verlo, la verdad. ¿Nunca has visto? Yo sí he visto al No. Mago algunas veces. Sí, es un buen concierto, además ese violín es brutal, ¿no? Hay muchas canciones del Mago que me gustan. Y sí, si se presenta el Mago, iría otra vez, ¿no? No me importa ver como 4 veces. A pesar que cambiaron de vocalista o no le influye en eso. No, porque verás o sea, finalmente su propuesta no ha tenido, digamos, una transformación, ¿no es cierto? Es decir, no ha habido, son como bandas que están súper consolidadas. AC/DC, por ejemplo, llevan algunos vocalistas, pero ahí están como sostenidos, ¿no? Ellos, me parece que más se sostienen en August Young, pero en cambio, bandas como Guns N' Roses, puede faltar Slash, pero nunca jamás puede faltar Axel. ¿Me explico? Es que hay bandas y bandas. Pero personalmente, yo no me hago 2 veces el concierto de Guns N' Roses, o sea, una vez y ya. Sí me haría, y por ejemplo, voces que son brutales, ¿no es cierto? Que no, es Aerosmith, por ejemplo, es un conciertazo ese. Iron Maiden, ¿está en su lista o no? A Maiden, sí, sí, me fui también a Maiden. Metallica, También. Y a Metallica me Megadeth, fui 2 veces. ¿Ah? Megadeth. También. Sí sabe música buena, profe. Sí, 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 claro. Épica. No, no me fui. Sí me gusta, pero. Sí es buena banda, ¿para qué? Sí, sí, sí. Pero no he visto. ¿Cierto? Si he tenido que viajar a otras ciudades, a otros países para ver una banda que me gusta mucho, lo hago. Digo, me pesa mucho no haber ido a Bogotá, que me quedaba más cerca, para ver a los Rolling Stones, y sé que no los voy a volver a ver. Y me Sí, pesa fue buena gira muchísimo, también. ¿cierto? Yo me acuerdo que en esa gira hicieron un concierto gratis en Cuba también. Ajá. Y sí, en esa, exactamente. Y me pesa mucho no haber podido ver a los Rollins, de veras me pesa. Pero ya. Pero sí vi a Depeche Mode, que también me gusta. Que creo que es un inicio de la electrónica bien puesta, como los Pet Shop Boys o como The Cure, que también me gusta mucho. Sí, pero el Bad Bunny no le hago. A Usted lo sí que sabe buena música, profe. sí, o sea, sí me gusta mucho la música, me gusta. Y además sé lo que me gusta, ¿no? Me gusta también el alternativo, ¿no? Y en este lado del mundo me gusta mucho la Versuit, por ejemplo, muchísimo. Me gusta mucho el cuarteto. Hay bandas que de este lado, ¿no es cierto? Así como muy latinoamericanos, me gusta. ¿Han escuchado la Versuit Vergarabat? ¿No? Sí, profe, ese sí canta más o menos. La Versuit es lo máximo. Me gusta mucho el Indio Solari y los Redondos también. Eh, y también algo más así como comercial, y sí, también me gusta Soda Stereo y Cerati. Marilyn Manson, Rammstein, ¿está en su lista? ¿Quién? Marilyn Manson, Rammstein. ¿Sabes qué sí me gusta el Marilyn Manson? O sea, puede ser como si muy, eh, muy de mercado, ¿no es cierto? Muy producido, pero me gusta. Sí me haría un concierto de Marilyn Manson, indiscutible. Hay una banda que se llama Ghost, no sé si alguien ha escuchado. Ellos tienen unos vocalistas que son los Papas, que no sé. Son buenos, profe. ¿Ah? Son buenos, profe. Ghost, sí, me gustan un montón. Son muy oscuros, ¿no es cierto? Así como, para quienes hablan de Dios y el diablo, como muy del diablo.
¿no? Hay una canción de Ghosts que empieza Satanás, Belzebú, que es realmente el despertador de mi hijo Camilo, ¿no? Conocí a Ghosts por mi hijo Camilo, él me presentó a esa banda. Y sí tienen una melodía muy, digamos, muy seductora, ¿no es cierto? Les invito a escuchar. sea, No profe, es fuerte como Megadeth, no es fuerte como Maiden, no. Son mucho más armónicos, ¿no? Slipknot, por ejemplo, me gusta su música, pero no me aguanto un concierto, por ejemplo, no se me ocurriría ir, ¿no? O sea, creo que su performance, su presentación, me quita el aire, ¿no? Es así súper violenta, esos payasos me ponen mal. Entonces, no. Ay, ¿no? ¿Qué ibas a decir, Diego? con lo que estaba escuchando, le recomiendo que escuche Devil Doll. Ah, no, ese no he escuchado. Voy a escucharlo, gracias la recomendación. Porque además así uno le presentan y uno va... esto es lo chévere, ¿no es cierto? En la vida y lo que vas como viviendo en el camino. Y digo, mucho de lo que es mi hijo es lo que yo he hecho de él. Y es el hijo que quiero tener. Y luego, esta retroalimentación que puedo tener, ¿no es cierto? Entonces ahora él me presenta unas bandas, él me puede explicar cosas. Pero como que tenemos la misma sintonía, ¿no es cierto? Y compartimos vamos, mucho de un lenguaje que nos permite encontrarnos, a veces no muy usual en las relaciones que se establecen entre padres, madres e hijos, entre, entre profesores y estudiantes, entre profesores y autoridades, entre gobierno y ciudadanos, ¿no es cierto? Sin embargo, no es muy usual que tengamos la misma sintonía, pero afortunadamente con mi hijo Camilo hemos podido construirla, ¿no? Eso es chévere. Y encuentro que con mis estudiantes también, porque me esfuerzo para que tengamos una relación lo más horizontal posible, ¿no? Y no esa verticalidad tan dura y estricta de una educación tradicional. Bueno, queridos compañeros, dicho esto, hagámosle a lo que venimos. Estuve revisando y por favor, ¿no es cierto? Ayúdenme. La semana anterior hablamos sobre el lenguaje o, digamos, alcanzamos solo a revisar un par de trabajos. Me parece que sí hablamos sobre el lenguaje. Sí, cierto. Porque hoy tendríamos que revisar, ¿no es cierto? La lectura, ¿sí? Los significados, significantes y referenciales. A ver, déjenme, miro. Y así no me hago... Oigan, están muy calladitos. ¿Qué será que les pasa? Tienen examen de análisis, creo. Sí, profe. ¿En serio? Sí, solo eso les puede tener así. Examen de análisis, examen de física. Sí, estuvo pesadito ese examen de física el lunes también. Ajá. Ah, cierto, cierto, cierto. Ustedes eran los de las de estas. Ya, entonces, ¿quedamos para cuándo lo del lenguaje? ¿Me iban a mandar hasta cuándo? Del sábado. Hasta este sábado. Sí. Ujú. Ah, ya. Entonces, hoy vamos a hacer lo siguiente. El próximo jueves haremos la corrección, ¿cierto? De los significados, significantes y referenciales. Para hoy, seguir digamos, con nuestros contenidos. Lo que estoy pensando es que no quisiera como darles, o sea, dos trabajos en uno, ¿me explico? Pero ya nada. Verán, vamos a hablar sobre la tipología textual. La tipología textual tiene que ver con los distintos tipos de textos. No vamos a hacer una clasificación muy minuciosa de los tipos de textos, porque no somos estudiantes de letras, ni de sociales, ni de comunicación, ni de filosofía. Entonces, al ser estudiantes de una ingeniería, ¿no es cierto?
pues no es necesario, digamos, una rigurosa clasificación. Sin embargo, sí es importante que ustedes conozcan, ¿no es cierto?, una clasificación, si no conocen, por lo menos saber de una clasificación general, ¿ya? ¿Por qué es importante? Es importante porque mientras cursamos la universidad, mientras cursamos la facultad, tenemos una relación directa con los textos, ¿no? Y al tener una relación directa con los textos, debemos saber identificarlos y para qué los usamos y cuándo los usamos. Entonces, por esa razón, hablaremos o determinaremos una clasificación general de los textos. Empezaremos entonces con los textos narrativos, que son los textos que han estado más cerca de nosotros durante este curso, me refiero, ¿no? Y los textos narrativos tienen una característica fundamental. Esa característica es combinar elementos de lo real con la ficción. Siempre, escúchenme, siempre en un texto narrativo va a existir ficción. Dentro de estos textos están las novelas, los cuentos, los poemas, ¿no? Esa narrativa que combina lo real y la ficción. Entre paréntesis les voy a decir, a mí me ha llamado la atención, por ejemplo, cómo libros como el Código Da Vinci termina por conducir o causar que la fe tambalee en algunos adeptos a la religión católica, cristiana, judeocristiana, ¿no es cierto? Al decirse, claro, Jesús de ley tuvo hijos, porque a la final era hombre, ¿no? Y de ley ha de haber sido con esa María Magdalena, por eso la. Entonces, de verdad la ficción va a ser que tambalee un principio de vida para quienes tienen un Dios y una religión. Sin embargo, tal vez no consideran que dentro de esa novela, el Código Da Vinci y toda su saga de este escritor, de los demonios de no sé qué, pues hay elementos de ficción. ¿Sí? Estas historias que están contadas en los textos narrativos, pues siempre estarán determinadas en el tiempo, ¿no? En el crono. Este crono, este tiempo, no necesariamente va a ser un tiempo continuo, es decir, todo el rato en el pasado, todo el rato en el presente, ¿no? No. Puedes jugar del pasado, puedes ir al futuro, del futuro al presente, del presente al pasado, del pasado, así, al presente, puedes ir jugando con los tiempos dentro de la historia. Pero lo que sí siempre va a pasar es que hay una secuencia. Primero hay un hecho y luego hay otro. Ahora, se va a contar entonces dentro del tiempo, aunque no tenga la idea de continuidad, ¿sí? Estas historias requieren de personajes, de lugares y de acciones para que existan, ¿no? Entonces, hay que identificar qué es real y qué es ficción, ¿cierto? Es decir, si los personajes, si las acciones o si los lugares son reales o ficción. Si pensamos nosotros, por ejemplo, tienen que leer Todos los hombres son iguales, me parece, todas las mujeres son iguales. Sí, todos los hombres son iguales. Todos los hombres, ya. Entonces, por ejemplo, en el cuento, todos los hombres son iguales. Los personajes del cuento, ¿son reales o son ficción? Y uno dice, ¿no? Son reales. ¿Por qué? Porque son humanos. O sea, no son narnianos, no son elfos, no son ogros, no, son humanos. Por lo tanto, los personajes son reales. Los lugares en donde se desarrolla o se cuenta esta historia. Finalmente se cuenta en una ciudad, en un café donde se encuentran estos dos personajes reales porque son humanos y entablan una conversación, pero los lugares son reales, es decir, no es Narnia, no es la Tierra Media, no es Pandora,
Es esto que conocemos. Por lo tanto, ¿qué nos quedarían? Las acciones como ficción, ¿cierto? Determinar qué es ficción y qué es real y lo que representa la ficción, pues ayuda a entender un texto. Porque si la ficción representa, de eso trata un texto. ¿Sí? No les voy a decir las acciones del cuento, todos los nombres son iguales porque les daría haciendo el deber y no ha de valer. Pero, digamos, si nosotros logramos identificar en las acciones lo que es ficción, no todas las acciones serán ficción, pero sí algunas. Lo que es ficción y qué representa aquello, ahí entonces sabremos de lo que trata. ¿Sí? Esos son los textos narrativos. ¿Ya? Los que cuentan historias, los que combinan lo real y la ficción, los que se marcan en el tiempo, ¿no es cierto? Se cuentan a través de un tiempo, los que representan a través de lo que trata en la ficción. También tenemos otro tipo de textos. Este tipo de textos son los descriptivos. Los textos descriptivos, así como su palabra lo indica, describen, ¿no es cierto? Pero ¿qué describen? Es interesante. Describen métodos, describen procesos, ¿cierto? Estos textos descriptivos suelen ser más bien los que están cercanos a ciencia y a tecnología. Digo, estos son los que ustedes se relacionan de forma más directa, ¿no es cierto? Por su especialidad y por su interés en la vida. Me refiero a las ingenierías. Entonces, pues claro, ahí hay manuales, ¿no es cierto? Son libros de ciencia, de técnica, de tecnología, en donde te va describiendo cada paso y haciendo una precisión, ¿no es cierto?, en las condiciones que debe tener, ¿no es cierto?, un momento para pasar a otro. Por ejemplo, no sé, cuando iban al colegio en las presenciales, y si fueron alguna vez al laboratorio de química, y entonces les dicen, bueno, ubíquense, qué sé yo, 15 centímetros, ¿no es cierto?, digamos, que le separe 15 centímetros entre el cubículo y usted. Luego, con la mano izquierda, tome un tubo y con la mano derecha vierta 2 mililitros de agua, espere 3 minutos, fíjese que hayan burbujitas que estén en ebullición y luego, ¿no es cierto?, integre y así te va explicando, describiendo con muchísima precisión cada momento, ¿no es cierto?, para que puedas pasar al otro. Esos serán los textos descriptivos. Hay otro tipo de textos que son los textos expositivos. Los textos expositivos, como su nombre lo dice, expone. Ya, ¿pero qué expone? Expone un hecho, ¿sí? Un hecho que debe existir en sí mismo y que debe, además, contar con la evidencia para avalar esa existencia, ¿no? Así entonces, quien escribe ese texto, pues finalmente tendrá en qué sostener, ¿no es cierto?, la existencia de un hecho. Lo interesante es que ese hecho va a estar mostrado de acuerdo a la mirada, al ojo, a la intención del escritor, ¿no?, de quien escribe el texto. Por ejemplo, se dice que en la historia de esta república, nosotros creo que ni alcanzamos a entender muy bien lo que es una república, pero esta es una república. En la historia de la república se dice que hay un momento en el cual le denominamos la conquista. Hay otro que denominamos la colonia, ¿no es cierto?, antes de la república. Ahora,
¿qué dice? ¿Por qué podemos decir que en la historia, o cómo podemos registrar un momento al cual vamos a denominar la conquista? ¿Por qué vamos a decir que hay la colonia? ¿Qué nos dice? ¿Qué nos avala? Y la respuesta de ninguna manera puede ser los libros, porque ¿qué carajos estamos hablando de los libros? ¿No? Entonces, ¿qué hay como evidencia para referir que hay un momento al cual denominamos la colonia? Y claro, si se fijan ustedes, la arquitectura es una evidencia que hubo un momento, ¿no es cierto?, en el cual o ya cuando los españoles, en nuestro caso, ¿no es cierto?, toman el control de este territorio, ¿no es cierto? Entonces hay un proceso, hay un momento de colonización, ¿no? A eso denominamos la colonia. Van a representar de dónde vienen aquí, en este que entendieron ellos, era su territorio. Y entonces empezaron a hacer una réplica de lo que ellos entendían debía ser una ciudad. Y así hay estas casas, ¿no es cierto?, coloniales, que se pueden parecer en mucho a esas casas españolas de la época, ¿ya? ¿Qué otra evidencia podríamos tener para decir que hay un momento que se llama la colonia? Y puede ser también este idioma que tenemos, esta lengua que hablamos, que sin lugar a duda, ¿no es cierto?, evidencia que llegaron estas personas, estos españoles, con su lengua, con su idioma, y pues aquí estamos, ¿no? Y mucho también podría ser la religión que profesan muchos, la católica, cristiana, que responde al Dios que trajeron los españoles. Porque fíjense ustedes que nosotros sí teníamos una arquitectura antes de los españoles. Hay hasta castillos. Teníamos Los una puentes colgantes. religión. Teníamos una religión, ¿cierto? No teníamos un dios, teníamos algunos dioses. Sí teníamos espiritualidad. Esos decíamos que eran unos bestias, ¿no es cierto?, sin alma. O sea, no éramos humanos para ellos, éramos bestias sin alma. Pero nosotros teníamos una religión. Teníamos una espiritualidad. Nosotros teníamos una lengua, que era el quichua. Y nosotros, ¿no es cierto? Además, me refiero a quienes habitamos exactamente este territorio, esta república. Pues los españoles no fueron los primeros que llegaron a colonizarnos. Primero llegaron a invadirnos. Eso no era una colonia, eso era una invasión. Los primeros que llegaron fueron los incas. La diferencia es que los incas nos trajeron profesores. Eran los amautas, ¿no es cierto?, los españoles, para aprender el quichua. Los españoles hicieron una educación para ellos y una otra para las bestias sin alma. Esto de apadrinar, esto de las migajas que hoy quieren traer otra vez, ¿no es cierto?, para los pobres, para los indios, para los obreros, para los campesinos de hoy. Que es triste, pero es. Cuando llegaron los incas, no nos quitaron nuestros dioses, pero sí tenían claro, ¿no es cierto?, que debían imponer, y no siempre a la buena, pero sin quitarnos nuestros dioses. El Inti tenía, digamos, regía como el dios más importante el sol, ¿no?, y le acompañaba la pacha, y estos, o sea, la fiesta del sol y el dios sol era indiscutible, más allá de todos los que podíamos tener. Cuando llegan los españoles, nos quitan todo. Dice Galeano en Las Venas Abiertas de América Latina, Eduardo Galeano dice, cuando llegaron los españoles, nosotros teníamos la tierra, ¿cierto? Llegan los españoles, y ellos traían en la mano la cruz, y nosotros teníamos la tierra. Llegan
Y resulta que nos entregan la cruz y ellos se llevan nuestra tierra, o se apoderan de nuestra tierra. Y literalmente fue así como dice Galeano, ¿ya? Bueno, hay un texto de Todorov que se llama El descubrimiento de América, que es bien interesante en cómo lo muestra Todorov, ¿no? Y me parece que sí les había mencionado en algún momento que estas primeras páginas de Todorov son, digamos, expuestas, ¿no es cierto? Pero es un texto expositivo y muestran a un, ¿cómo se llama? A un Cristóbal Colón, muy naturista, ¿no? Muy naturista, o sea, muy dado a la naturaleza, ¿no? Venía de una familia de marinos. No es que, digamos, España y bien generosos de ellos y casi como vamos a darles, ¿no es cierto? Vamos a darle a este Cristóbal Colón para ver qué encuentra. No, no había más. Por eso la reina hasta dio las joyas, todo. O sea, España siempre ha sido el patito feo de Europa. Si uno lo mira, sigue siéndolo. Hasta en la monarquía era de lo peorcito. Si uno lo mira, hasta ahora sigue siéndolo. Pero finalmente para ellos era de vida o muerte, ¿no? O sea, que si se jalaba el Cristóbal Colón, España no levantaba más. Pero Cristóbal Colón la rompe y llega, ¿no es cierto? Y encuentra oro. Y con ese oro encuentra unos indios, unas bestias sin alma. Y entonces, digamos, estas evidencias que he mencionado nos ayudan a sostener, ¿no es cierto?, un hecho y a mostrarlo y a exponerlo. El tema de los textos expositivos es que lo va a hacer a partir de la mirada del autor. Entonces, el texto de Todorov que yo les estoy contando, pues va a mostrar una conquista de América sanguinaria, ¿no es cierto?, brutal, en donde realmente quedó muy poco de los indios. Pero para que vean cómo son los indios, han resistido más de 500 años y no solo eso. Han sido partícipes y se han ganado, no se han ganado, porque no tenían que ganar nada. Pero hoy tienen un papel, un rol, un lugar trascendental en esa república. Y les ha costado mal. Y lo muestra así, pero así también puede haber otro autor, ¿no es cierto?, que muestre a través de la misma evidencia una conquista que aquí también hay, ¿no? ¿Se han visto esos que están aquí gritando, viva el rey, viva la reina, viva España? Hoy, ¿no? Ayer, antes de ayer, o sea, no, ni siquiera en el siglo pasado. Gente aquí que es la mejor amiga de Vox, y si no, pregúntenle al señor Lazo, en donde lo mejor que nos pudo pasar es que lleguen estos españoles, porque no ven que le dieron un poco de civilidad a esta tierra de nadie, donde nadie quería venir. Para que vengan los españoles, se dice que les ofrecían todo, ¿no? No sé cuánto de tierra, una mina de lake, ¿no es cierto?, con algún mineral atractivo. Hasta indios les daban. Además, les otorgaban lo que más les interesaba, que era un título nobiliario que de ese lado del mundo jamás lo iban a conseguir. Entonces, un poco ahora, si sobreviven al viaje desde el otro lado y llegan, ¿no es cierto?, a América, y no se enferman, y no sé qué, pues bien merecido se lo tienen. Hasta hoy tenemos estas personas que encuentran que lo mejor que nos pudo pasar es aquello, y que España no nos debe nada, no nada. Le deberá el mundo y Alemania a los judíos, pero a nosotros, no, pues si somos unos indios de que debemos estar agradecidos. ¿Me explico? Estos son los textos expositivos. Fíjense mucho, ¿no es cierto?, siempre que ustedes vayan a escribir algo en su búsqueda bibliográfica, marcar la línea que están usando o por la que están optando, ¿no es cierto?, en su idea, para que los textos puedan sostenerse, ¿no? Porque es que si no, no hay mucho sentido, ¿me explico?
Es decir, si eres un marxista convencido, difícilmente vas a sostener tu texto en la Santa Biblia, ¿no? Sino en el Santo Padre Carlos Marx. Hay otro tipo de textos que es los que vamos a apostar a hacer en este curso, que son los textos argumentativos. Los textos argumentativos, como su palabra argumentan, pero ¿qué argumentan, no es cierto? Van a argumentar a partir de la razón una idea. Van a sostener a partir de la razón, a partir del conocimiento, una posición y una postura, ¿no? Y es superar a mí me parece, que me tinga, que mi abuelita me dijo, que los que mienten se van al infierno. Porque finalmente en la academia lo que su abuelita dice es respetable, pero irrelevante, ¿ya? Pero sí podemos explicar, por ejemplo, que dentro de las personas que tienen una fe y una creencia marcada en la religión, fundamentalmente católica y cristiana, que tienen un libro sagrado que se llama la Biblia, la misma que tiene 12 partes, una primera parte antes del nacimiento de Cristo que se dice el Viejo Testamento y una segunda parte que se dice el Nuevo Testamento después de la llegada de Cristo. Dentro de la primera parte, es decir, del Viejo Testamento, se determinan los mandatos de la ley. No sé en dónde está, pero digamos que en tal versículo, en tal no sé qué, se dice que están los mandamientos y que el mandamiento número 3, me estoy inventando, es no mentir. Por eso no miento. Entonces, como se hereda también, digamos, los valores y las creencias también son heredadas, sin lugar a dudas, a través de la familia, pues puedes llegar, ¿no es cierto?, este dogma para regir la vida de los sujetos. Así las abuelas juegan un rol importante. ¿Me explico? Pero no porque mi abuelita dijo, ¿no es cierto?, que los que mienten se van al infierno. ¿Ya? Entonces, ¿qué estamos usando? La razón. ¿Ya? Los textos argumentativos, entonces, siempre van a estar dentro del episteme, dentro de la razón, dentro del conocimiento. Ahora, para todos los textos, ¿cierto? Todos los textos tienen una estructura, ¿cierto? La estructura de un texto está marcada tanto en el fondo como en la forma, ¿sí? Y esto último, para hablar de los textos académicos, porque hemos hablado hoy de la tipología textual, se entiende que esto suelo hacer en una sola clase, ¿no? Hago tipología textual y hago también textos académicos y explico fondo y forma para que luego puedan hacer, digamos, un trabajo conjunto. Pero en vista de nuestras circunstancias, espero que en buenos vientos, ¿no es cierto?, del semestre para ustedes, me refiero a sus compromisos académicos, ¿no es cierto?, en los análisis y la física, en los análisis matemáticos de la física. Entonces, pues vamos a partir la clase como en dos momentos. Un primer momento que es de la explicación de los textos, de la tipología textual, y este segundo momento que va a ser sobre los textos académicos, en donde vamos a hablar fundamentalmente de esa estructura, en temas de fondo y de forma, y en la elaboración de lo que generalmente se hace pensando, no googleando, que suponen ser, pues nosotros somos productores, no copiadores, ¿no es cierto? Se entiende que en la universidad hacemos eso, producimos. Entonces, ¿cómo se suelen hacer los resúmenes, los comentarios, la síntesis? Y finalmente, ¿no es cierto?, los ensayos. Digo, también voy a partir por lo siguiente. Quiero mirar cómo están con los significados, los significantes, luego con los resúmenes, para poder determinar cómo están escribiendo, ¿no? Así como determinamos cómo están leyendo, que no sabían leer, miremos si saben escribir. ¿Para qué? Para, de acuerdo a aquello, insertar o no, ¿no es cierto?, digamos, ciertas precisiones en temas de escritura académica, ¿ya? Siendo esto todo por hoy,
nos juntaremos el jueves, ¿cierto? No haremos vuelta al mundo el jueves para dedicarnos a hacer la primera parte, la corrección de los significados, significantes y referenciales, y la segunda parte, o al revés, como ustedes quieran, pero sí vamos a hacer las dos cosas, hacer la clase de los textos académicos, porque ya hemos hecho la tipología textual, ¿sí? ¿Preguntas? ¿No? Leerán bien el cuento, todos los hombres son iguales, ¿no? Traten de leer sin el prejuicio. Traten de ver los intertextos, que son bien interesantes, me parece que eso también les dije la semana anterior. Les dejo un abrazo, pórtense mal, y nos juntamos el jueves. Con cámara, espero. Chao, chicos. Bien. Como dicen por ahí, adiós. Hasta luego. Luego. Chao. Hoy fue más Bad Bunny que nada. Chao, chao.